Bienvenidos, estimados televidentes, a nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 Inet América Televisión en Ancud. Bien, estimados televidentes, hoy iniciaremos una interesante conversación junto a mi querido amigo Carlos Cabello, con una invitada importante que tenemos hoy para hablar de temas medioambientales. Me refiero a Carola Valencia Soto. Ella es docente de la Universidad San Sebastián y trabaja en un CEREFA, Centro de Rehabilitación de Fauna Animal. ¿Eso es Carola? Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. Exactamente. Son bienvenida, llamados Carola, CEREFAs. a nuestro programa. Un placer tenerte acá y vamos a iniciar la conversación con mi querido amigo Carlos Cabello. Carlos. Carola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. ha sido en tu presentación, tu especialidad en humedales? Bueno, para los televidentes sería interesante saber qué son los humedales, porque no hay mucha claridad al respecto. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Una de las cosas que a mí me apasiona y que he aprendido en la vida, en realidad son los humedales, ya que lo aprendí mientras estaba en mi época estudiantil. Que tuve la fortuna de conocer a Roberto Schlatter, que fue mi profesor guía en la tesis de pregrado. Así que ahí, cuando nadie hablaba de humedales, él me enseñó mucho de humedales. Les voy a mostrar una imagen que es la típica, ¿no es cierto?, cuando uno ve, si ustedes observan esa imagen, ¿qué podemos observar ahí? Basura. Ya principalmente hay unos neumáticos, unos nylon. Entonces, antiguamente, ¿no es cierto?, estos lugares que no son ni terrestres, ni acuáticos, ni ríos, ni lagos, eran vistos como sectores, ¿no es cierto?, sitios donde uno podía ir a tirar basura, y actualmente todavía es así. Ya, la definición que en Chile se ocupa es la definición de Ramsar. Ramsar es una convención que Chile firmó un tratado internacional que lo ratificó en el año 1981. Y la definición, así como más técnica, ¿no es cierto?, es la única que existe, que son extensiones de marismas. En el caso del mar, también hay humedales en el mar, pantanos, ¿no es cierto? Estos pantanos, cuando uno anda en el campo y se te entierra la bota, ¿ya? Eso sería también considerado un humedal, porque mucha gente hoy en día piensa que el humedal tiene que tener cuerpo de agua, y no es así. Ya, turberas, que ustedes tienen muchas turberas donde existe el pompón, y aguas de régimen natural o artificial, que esa definición es súper importante, o sea, un humedal que sea artificial, estas piscinas de decantación que se crean a veces, ¿no es cierto?, para que caiga el agua lluvia, también serían considerados, según la Convención Ramsar, un humedal, que tienen agua, ¿no es cierto?, permanente o temporal, porque en el verano, ¿no es cierto?, se secan los que no tienen mucho cuerpo de agua se secan. Son aguas estancadas que no tienen mucha correntía, o que también tienen corriente, que sean dulces, salobres o saladas, incluyendo, ¿no es cierto?, las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. ¿Ya? Esa es la definición más técnica de un humedal. ¿Ya? ¿Qué tipos de humedal existen? Bueno, existen muchos tipos de humedales. Hoy en día, por suerte, están de moda los humedales. Entonces, hay muchos tipos de humedales. Ahora
cuál es la definición de cada uno de ellos dependerá, ¿no es cierto?, de la institución que lo estudie, pero existen aquellos que son marinos, más estuarinos, que incluyen, ¿no es cierto?, marismas o manglares de agua, los lacustres, que están asociados a lagos, los ribereños, que están asociados a ríos o arroyos, y los palustres, ¿no es cierto?, que son estos pantanosos, estos pantanos o hualves que le llamaba la gente. Yo igual siempre comento, mi abuela era de campo, de La Unión, y tenía humedales. Pues yo, después que estuve en la universidad, me enteré de que esos eran humedales, y siempre nos mandaba a tirar las vacas. Vayan a tirar las vacas al hualve, decía. O sea, como ir a tirar las vacas ahí donde no existe nada, como que ese terreno para ella no tenía vida. Ya. Tú hablas de la Convención Ramsar, ¿podrías especificar un poco más sobre ella? Sí, bueno, es un tratado internacional. Ramsar es un sector, es una ciudad, y ahí se hizo como una reunión, ya que permaneció en el tiempo, y se creó, ¿no es cierto?, con la idea de la conservación de los humedales a nivel internacional. Y Chile firmó un tratado, no es ley, ya la Convención Ramsar es un convenio, es un tratado, es como las buenas prácticas de un tratado como de amistad, de que yo me comprometo como gobierno a conservar los humedales. Ya ese tratado internacional fue uno de los primeros tratados internacionales que se firmó en Chile, y fue el año 1981. ¿Ya? Ahora, eso no tiene poder legal. Eso ya lo vimos reflejado con lo que pasó en Valdivia. El humedal Carlos Ambanter estaba cuando se contaminó, ¿no es cierto? La empresa lo contaminó y murieron los cisnes, y la historia que muchos conocemos, y donde se hizo famoso el humedal, ese estaba declarado como sitio Ramsar, o sea, son sitios de protección. Y sin embargo, fue contaminado por una empresa y hubo una pérdida de biodiversidad bien importante ahí. Entonces, en Chile no tiene poder legal, solamente es un tratado que tiene, claro, protege los humedales y quizás te sirve para hacer algunas denuncias, pero no es ley. ¿Ya? Ya. Ahora, Carola, si es un tratado internacional, se supone que debiera, ¿no es cierto?, las personas, la empresa o quien esté circunscrito a un humedal, respetarlo de la misma manera, aunque no sea ley en Chile. Por algo los tratados se firman, ¿no? Creo yo. Sí, eso es lo que esperamos todos, yo creo. Eso es lo que esperamos en ese inicio, lo que esperamos hoy en día, porque Chile tiene 16 sitios Ramsar, ¿ya? Antes tenía 14 y tiene 16. Y mira la conversión, y tenemos 40.000 humedales catastrados. 40.000, y solo tenemos 16. Entonces, eso es muy, muy poco. Ahora, desde el ámbito legal, como te decía, claro, debería tener más poder legal, que si firmamos un tratado, que se cumpla y que tenga un poder legal para protegerlo. ¿Por qué crees tú, Carola, que no se ha legislado en Chile acerca de los humedales? Mira, salió una ley hace poquito, ¿ya? Salió una ley en enero del 2020. Ya nosotros, bueno, yo participo de la agrupación GALLI y de la Red Plurinacional de Humedales. Nosotros organizamos un encuentro todos los años, llevamos 4 encuentros nacionales. Y la ley, ahí voy a compartir una imagen, es la ley 21.202, fue publicada el 23 de enero del 2020. Fue una ley en realidad de mucha presión ciudadana, ¿ya? Si tú te fijas ahí, dice ley de
protección de humedales urbanos, que Sí. nosotros que pedíamos, nosotros pedíamos la protección, una ley de humedales en general, tanto rurales como urbanos, y solamente logramos sacar una ley de humedales urbanos solamente. ¿Ya? Y eso fue solamente por una presión de las agrupaciones que participan de los humedales, de la red plurinacional de humedales urbanos, de las distintas organizaciones, que ahí, ¿no es cierto?, cada vez tenemos que hacer presión. Ese es lo que a veces molesta como ciudadanos en Chile, porque si tú no sales a marchar, si tú no haces una presión a través de las redes sociales, no salen estas leyes. Ya esta ley tuvo dormida durante muchos años, pero no tantos años. O sea, si tú piensas que Chile ratificó el Tratado Internacional en 1981 y recién el 2020 tenemos una ley de protección de humedales y solamente urbanos, ni siquiera incluye los humedales rurales. Eso es lo que me llama la atención. Y después tuvimos, porque ya salió la ley, y después tuvimos que hacer una presión para que salga el reglamento de los humedales urbanos, o sea, que es cómo se va a llevar a cabo esta ley. ¿Ya? Y también fue, ¿no es cierto?, que yo lo destaco mucho y todo en realidad es por la presión de las agrupaciones que están en pro de defendiendo algunos humedales urbanos por las amenazas que hoy en día están sufriendo en Chile. Yeah. Volviendo un poco hacia atrás, ¿cuál es la importancia de los humedales? ¿Por qué hay que defenderlos y protegerlos? Sí, los humedales, bueno, como yo les contaba esa historia de mi abuelita y cuando les muestro esa imagen de esta basura, ¿no es cierto?, que la gente va a tirar porque siente que los humedales no tienen biodiversidad, como que es agua estancada, por lo tanto no hay vida. Pero ahí hay una biodiversidad de especies. Por ejemplo, van las aves a anidar. En el caso, si nos referimos a un humedal marino, van aves migratorias. Ustedes tienen humedales allá donde van aves migratorias, o sea, viajan muchos kilómetros y vienen, ¿no es cierto?, hacia Chiloé, específicamente a anidar, ¿ya?, a alimentarse. Y hay una especie que no es muy carismática, que son los anfibios, ¿ya? Los anfibios, la gente piensa que las ranas, ¿no es cierto?, necesitan agua para reproducirse y para vivir, y no, su mundo ideal son estos pantanosos, ¿no es cierto?, donde ponen sus huevos y al agua van a alimentarse porque ahí hay insectos, pero no necesariamente necesitan vivir con el 100% de agua, sino que necesitan, ¿no es cierto?, estos sitios que son más pantanosos para realizar su ciclo de vida, que sería la reproducción. Ya, por ejemplo, ¿sí? No, continúa. Por ejemplo, nosotros acá en Puerto Montt, les voy a mostrar esta imagen. Bueno, principalmente la importancia, ¿no es cierto?, es la que albergan una gran cantidad de biodiversidad. Y acá nosotros tenemos, bueno, el huillín, que es una nutria, ¿no es cierto?, de río, que está en peligro crítico de extinción. ¿Por qué? Porque las riberas, porque claro, mucha gente piensa que el humedal es solo el cuerpo de agua, pero alrededor existe una zona buffer, una zona que tiene, ¿no es cierto?, vegetación, y ahí es donde anda el huillín realizando sus cuevas para su reproducción o sus comederos para su alimentación. ¿Ya? Y también tenemos estas especies, por ejemplo, que yo les hablaba de los anfibios, que no es una especie carismática, quiere decir que no es como el huillín, que es bonito y que todo el mundo lo quiere proteger. Y esta es una rana endémica, es la rana chilena, es de nosotros,
de Chile no existe, endémico quiere decir que no existe en otro país, solamente existe en nuestro país, y que convive, ¿no es cierto?, realiza sus estados de reproducción en los humedales. Acá en Puerto Montt nosotros hemos realizado catastros en distintos humedales urbanos y en todos está la rana chilena, ¿ya? Y eso nos permitió como agrupación ganar un juicio en la Corte Suprema, donde en un humedal, el humedal Llantén, estaba siendo intervenido por una inmobiliaria que lo quería secar y rellenar y construir casas ahí. Y gracias a la rana chilena pudimos paralizar las obras y salió un fallo en la Corte Suprema que no se puede construir y no se puede intervenir ese sector. Esta ranita de abajo es la rana de antifaz, que también es muy, que convive en los humedales urbanos también, ¿ya? Y bueno, la biodiversidad de los humedales es importante, ¿no es cierto?, para el clima. Hoy en día estamos en un proceso que nos está llegando el cambio climático, sí. Y ayuda, ¿no es cierto?, a la disminución del CO2 en agua. Estamos, no sé si ustedes escucharon, pero este año estuvimos en un déficit de agua, todavía estamos, ¿ya? Y el humedal que nos permite tener agua, ¿ya? Empleo, eso quiere decir que miles de personas dependen también de un humedal, y para la economía que no se refleja mucho, pero si tú cuidas tu biodiversidad como país, vas a tener, ¿no es cierto?, eso también tiene un costo, un valor. Darle valor, ¿no es cierto?, a tu patrimonio natural, que en Chile como que no se ve mucho eso. Y bueno, que tiene muchas especies, como le dije, reptiles, anfibios, aves acuáticas, mamíferos igual. Entonces tiene miles de características que la ciudadanía en general, yo creo que hoy en día sí está como que si tú le nombras el humedal sabe identificar uno o la importancia que tiene, como a años atrás en que no era muy conocido. Correcto. Carola, y vamos a circunscribirnos a Latinoamérica. ¿Qué país en Latinoamérica la lleva en relación a la protección de los humedales o la biodiversidad? Nosotros hemos tenido harto contacto con Colombia, ¿ya? Hemos tenido con Brasil igual. Lo que pasa es que, claro, son países más grandes y que tienen, tienen mayor cantidad de humedales y más humedales que están protegidos por el Ramsar, ¿ya? Que nosotros, que tenemos solo 16. Y nosotros hemos tenido contacto con algunos países para ver cómo ellos lo han hecho con la restauración de los humedales, porque nosotros tenemos muchos humedales que ya han sido intervenidos. Entonces, claro, por ejemplo, el humedal Llantén. ¿Cómo hacemos que el humedal Llantén se restaure? Porque ya hubo una intervención, ya la biodiversidad de aves que tenía antes no es la misma que tiene hoy en día. ¿Cómo lo hacemos para restaurar ese humedal? Esas experiencias hay pocas acá en Chile, si es que, por no decir ninguna. Entonces, ahora un humedal igual es fácil, no es tan complejo de restaurar. Por ejemplo, experiencias en el extranjero, ellos tenían mall dentro de un humedal, tuvieron que sacar todas esas construcciones y después de 8 años se volvió a restaurar el humedal. O sea, no es algo inmediato tampoco, eso igual hay que tener presente, o sea, vas a restaurar un ecosistema, pero esa restauración demora en el tiempo. No, pero vale la pena esperar 8 años para volver a tener un humedal. Ya lo creo. Tú hablabas del humedal y el cambio climático. ¿Cómo operan los humedales? ¿Cuál sería la influencia en estos fenómenos? ¿Para peor o para mayor, para mejor? Sí, bueno, eso es algo de lo que hay pocos estudios, pero los humedales son
uno de la solución natural, una de las tantas soluciones que pueden haber, una es, si nosotros conservamos los humedales, podemos llegar a disminuir, ¿no es cierto?, el cambio climático. ¿Ya? ¿A través de qué? Bueno, los humedales en realidad, una de las características que tiene es que son sumideros. Ay, perdón. Se me corrió son sumideros de CO2. Eso quiere decir que retienen el CO2. El CO2 es uno de los contaminantes del cambio climático. ¿Ya? Aquí tienen una imagen, ¿no es cierto? Son sumideros de carbono y lo retienen. ¿Ya? ¿Qué pasa actualmente con eso? Actualmente vienen estas empresas inmobiliarias, meten retroexcavadora ahí y ¿qué hacen? Liberan ese CO2 a la atmósfera. Entonces, más todavía contribuyen al aumento de CO2 a la atmósfera y al aumento, ¿no es cierto?, del cambio climático. Si nosotros logramos conservar los humedales, vamos a tener, ¿no es cierto?, una menor cantidad de contaminantes en el medio ambiente. ¿Ya? Ahí tienen uno de los contaminantes, son varios, pero uno de los más importantes es el CO2, el otro es el metano. En esa imagen ustedes pueden ver que son turberas. Todo eso, imagínense, retienen una gran cantidad de CO2. ¿Ya? Y bueno, si llega la perturbación, como les decía, que son estas retroexcavadoras, ese CO2 se libera, ¿no es cierto?, al medio ambiente. Acá igual tenemos la perturbación de la planificación urbana. Ya hoy en día varias comunas están cambiando su plan regulador y están interviniendo estos sectores y ¿qué pasa después? Viene el tema de las inundaciones. ¿Ya? Las turberas son un tipo, ¿no es cierto?, de ecosistema donde existe el pompón, que son como estas esponjas que retienen agua, y es un tipo de ecosistema, es un tipo de humedal que retiene casi 1/3 de todo el carbono terrestre. ¿Ya? Eso es el doble de lo que puede almacenar el bosque en el mundo. Ya es mucho más lo que retienen, ya que el bosque, que generalmente uno habla de bosque, que el bosque, las plantas absorben, ¿no es cierto?, el CO2, pero las turberas lo absorben mucho más, el doble de... Lo asocia. Sí, lo asocia generalmente a eso. Y bueno, ¿qué son las turberas? ¿No es cierto? Son un tipo de humedal donde se produce y acumula progresivamente materia orgánica muerta y las plantas que ahí viven, ¿no es cierto?, no necesitan tanto oxígeno y ni tampoco tantos nutrientes. ¿Ya? Y bueno, tienen una alta biodiversidad de especies y almacenan este carbono que te decía yo. Lamentablemente en Chile hay pocos estudios sobre cuánto, porque yo quisiera saber, ¿no es cierto?, cuántos humedales hay en Chile. También poco se sabe. El ministerio el 2018 hizo un plan nacional de humedales, también hizo un catastro, pero faltan humedales, faltan muchos humedales de ese inventario. Y ahora saber cuáles de esos humedales son turberas y cuánto ellos están absorbiendo de CO2, tendría que hacerse un estudio bien acabado y saber realmente para que el gobierno y las autoridades le den la importancia real que tienen estos ecosistemas. ¿Y qué pasa con la extracción intensa del pompón y su exportación? ¿Hay alguna regulación al respecto? Bueno, sí, hay un decreto que se sacó hace poco, no recuerdo el año, para la extracción del pompón. Ahí igual es un tema complejo porque igual hay varios, bueno, sobre todo en Chiloé hay varios comunidades y personas que viven de eso.
Ya el pompón se corta, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, se hacen estas esponjas cuando se contamina el mar con combustible. No sé si han visto que lo rodean por una como almohada. Esa almohada adentro tiene pompón y el pompón absorbe todo ese contaminante. Ese también es una de las muchas características que tienen los humedales que pueden disminuir la contaminación del medio ambiente. Entonces absorbe este petróleo, no lo deja actuar y disminuye considerablemente la contaminación que existe ahí. Ahora ese decreto salió hace poquito, creo que fue antes de la pandemia, sí, el 2019. Ahora que se lleve a cabo, bueno, ahí hay problemas en Chile de fiscalización, de una legislación que sea, ¿no es cierto?, realmente Carola, efectiva. ¿Quién tiene que fiscalizar esta normativa? El SAC. El SAC es el Servicio Agrícola y Ganadero. Con respecto al pompón. Exacto, sí. Ya con respecto a los humedales en sí, es el Ministerio de Medio Ambiente. Y cuando tú haces denuncias, ¿no es cierto?, donde la normativa, la ley 19.300 ha sido alterada en alguna de sus puntos, ahí uno puede colocar denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente. Ya, correcto. Pero son cosas que demoran. Imagínate, el fallo de la Corte Suprema demoró 2 años. En un día, una retroexcavadora destruye un humedal, cambia todo el curso de las aguas, de las cuencas. Imagínate lo que puede hacer en 2 años. Entonces, eso yo creo que es como nuestra piedra tope desde el punto de vista ¿cuál es la real protección como estatal o de los humedales? Claro. Porque claro, nos llenamos de denuncias que demoran mucho en dar una respuesta y, por ejemplo, el mismo ejemplo que te estoy dando del humedal Llantén, llevamos cuántos años y todavía no se restaura. Todavía la empresa lo está drenando y cada año que pasa está muriendo. Es como una muerte, como una agonía que tiene el humedal. Entonces, si ganaste un fallo en la Corte Suprema y dice que tienes que volver a restaurar ese humedal porque es importante para la biodiversidad y el ecosistema y no lo puedes alterar, ¿por qué esperamos tanto? O sea, así es. Esas cosas dan como impotencia y rabia y bueno, a la vez te da fuerza y unión con otras agrupaciones y organizaciones para exigir, ¿no es cierto?, una ley, pero que una ley que funcione. Así es, porque hasta el momento la ley que tan felices estábamos está ahí, está en carpeta, los humedales que se están declarando hace poco. Ya. Bueno, estimado Carlos, vamos a ir a un breve corte porque ya se nos terminaron los minutos en este primer segmento de nuestro programa de mediodía a medianoche y vamos a retomar con nuestra invitada, con Carola Valencia Soto, esta interesante conversación. Estimados televidentes, vamos y volvemos. Gracias. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinque por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable.
Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche, estimados televidentes, le voy a ceder la palabra a mi querido amigo Carlos Cabello para que inicie el diálogo con nuestra invitada, con Carola. Sí, gracias. Además del efecto de las inmobiliarias, ¿hay otras amenazas para los humedales? ¿Alguna otra actividad que... Sí, mira, hay varias. Les voy a dar una. Bueno, dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras a veces. Así ¿Ya? es. Sí, mira, una es la modificación de cauces. Bueno, en este caso esta es la ciudad de Puerto Montt. Acá el sector de Jardín Oriente. Ya aquí ustedes pueden ver que existen dos cuencas, que este era su cauce, ¿no es cierto?, natural, y que ahora hay casas encima de estas cuencas. ¿Ya? Nosotros en la agrupación, ¿no es cierto?, un vecino en ¿Qué alguna sector es, Carola? El sector de Jardín Oriente, en Avenida Austral, Ya. de Puerto Montt. ¿Ya? Okay. Se han construido un montón de casas y en una oportunidad que fue en el verano, una vecina, ¿no es cierto?, se comunicó con nosotros porque ella sentía que debajo de su casa pasaba un río. ¿Ya? Y nosotros fuimos, levantamos el alcantarillado que hay y claro, efectivamente esta cuenca la entubaron y la pasaron debajo de estas casas. ¿Ya? ¿Cuál es el peligro ahí? Si nosotros pensamos que estamos en Chile. Chile es un país sísmico. Todos hemos sentido temblor en innumerables ocasiones. Imagínate si hay un temblor fuerte acá en Puerto Montt. ¿Qué va a pasar con esas casas? Se va a abrir, ¿no es cierto?, esta grieta y las casas se van a inundar. Bueno, este fue uno de los primeros fallos que ganamos. Y estas casas las tienen que desarmar. ¿Ya? De hecho, igual varios vecinos, de hecho una alumna yo tuve que compró una de estas casas y dice que su hijita un día estaba saltando, jugando en el living y del piso flotante saltaba agua. ¿Ya? Así es tanto la inundación que existe, porque tienen que... ¿qué tienen que recordar si no es que uno esté en contra de crear, ¿no es cierto?, casas y poblaciones y villas, sino que se construyan estas casas en sectores que están aptos para la construcción? ¿Ya? Porque, claro, es el sueño de casa, ¿no es cierto?, de casa propia de miles de familias. Y que tu casa se inunde y llevas recién un año, que se llene de hongos por la humedad que existe en el sector, no es grato. No es grato para nadie y hay que pensar que la naturaleza tiene memoria. O sea, si tú modificas esto, una lluvia grande va a volver su cauce natural.
¿ya? Acá este es el humedal llantén, ya el que no sé si se ve el cursor. Sí. Así está actualmente. Todo esto era cuerpo de agua antiguamente, ¿ya? Y hoy en día está así, café y esos manchones que se ven ahí son cuerpos de agua porque ahí tú te fijas un tremendo canal que construyó la inmobiliaria para secar, ¿no es cierto?, este sector. Y esto está pasando acá y está pasando en otros sectores también. Acá tenemos, ¿no es cierto?, otra amenaza de otro sector de Puerto Montt, el humedal de Valle Volcanes. Mira lo que era el 2003 y miremos lo que es ahora el 2018. ¿Ya? Estas lagunas, esto antiguamente era un gran humedal. De hecho, nosotros hemos entrevistado a algunas personas y dicen que ellos iban a andar en bote ahí. Yeah. Y mira, es la protección que también la lograron vecinos de Valle Volcanes para que esta laguna, ¿no es cierto?, no la seque. Pero si te fijas, esa laguna quedó encerrada entre medio puras casas. Así es. Entonces, al final, claro, es una protección entre comillas, ¿ya? Y mira cómo está el 2019. ¿Ya? Ese es Valle Volcanes. Sacaron todo el bosque nativo que existía ahí y no han logrado, como te decía yo, la naturaleza tiene memoria, no han logrado secar ese humedal. ¿Ya? Pero da una pena enorme ver esta foto. Como y ahí pretenden construir disculpa casas. Que te interrumpa. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, pero como bien decías tú hace unos minutos atrás, la naturaleza puede recuperar ese espacio con un buen terremoto, con un buen temblor. Y todo lo construido ahí no va a valer de nada. O sea, acá se ha pasado a llevar a la naturaleza, así de simple, en pos de las inmobiliarias, creo yo. Sí. Sí, o sea, eso nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, estamos en una época en que el cambio climático va aumentando, en que tenemos escasez de agua y resulta que aquí el agua que tenemos, estas reservas de agua naturales, nos estorban y las queremos eliminar. Y va a ser la reserva que vamos a tener si es que imagínate que el otro año no llueva acá en Puerto Montt. Claro. Ahí tendríamos agua. Ahí tendríamos agua, ¿no es cierto? Ahí, mira esta imagen, pues no se alcanza a ver bien, pero ahí hay un helicóptero de CONAF que está apagando, ¿no es cierto?, los incendios que tenemos casi todos los veranos, donde gente va a quemar el Chacay. ¿Y dónde fue a sacar agua? Al humedal. Al humedal de Valle Volcanes. Este es otro humedal que está en Alerce y exactamente lo mismo, ya porque Alerce fue creado, ¿no es cierto?, para la expansión urbanística de Puerto Montt. Ahí tienes el 2003 y el 2018. Incluso en Alerce se llama así porque habían alerzales y todavía hay alerces. Y el alerce es una especie que está protegida y sin embargo las inmobiliarias lo extraen, lo sacan, ya porque ahí hay renovales de alerce. Nosotros y otras agrupaciones que es Futala o el Mapu, que está ellos trabajando ahí en alerce, han hecho las denuncias correspondientes y quedan ahí. O se multa, ¿no es cierto?, una empresa con poco dinero, no sé, 200.000 pesos para una empresa no es nada. ¿Ya? Claro. Ahí tú ves otro humedal, este es el Antiñir, que también está siendo intervenido, ¿no es cierto?, por una empresa. Ahí está el el espejo de agua, que cada vez es más chico, y lo que se ve alrededor, ¿no es cierto?, son los drenajes, los drenes que hacen, ¿no es cierto?, estas inmobiliarias para secar el humedal. ¿Pero las inmobiliarias tienen alguna autorización para eso o cómo lo hacen? Porque es incomprensible que estando prohibido sigan construyendo y secando humedales. Sí, pues, esa es la responsabilidad de la Dirección de Obras Municipales, que otorga permisos para realizar esto.
De hecho, nosotros en un inicio tuvimos conversaciones con ellos y una de las tantas respuestas que obtuvimos es que nosotros nunca fuimos al lugar a ver. ¿Ya? Y, o sea, ustedes llegan y firman y no van a ver a terreno que hay un humedal gigante. De hecho, aquí en el humedal Antiñir, que es gigante, querían esta calle, si la ven ahí, pasarla entre medio y conectarla con la que está acá, al medio del humedal. ¿Cuánto te va a durar esa calle? O sea, hay que tener 2 dedos de frente que eso se va a inundar, se va a descuadrar, la plata que van a gastar en volver a pavimentar, o sea, por último hazlo por la plata que vaya a gastar. ¿Ya? Y bueno, esta imagen me llegó hoy día recién. Por la ley de humedales urbanos funciona en que tanto la municipalidad como el Ministerio de Medio Ambiente pueden declarar humedales para su protección. ¿Ya? Este es el humedal Antiñir que está en proceso de declaratoria, pero ellos, mira, quieren solo proteger esta área, la que está punteada ahí. ¿Ya? Esa área solo es el espejo de agua. ¿Ya? Si tú no proteges la zona buffer, que es la que está alrededor, ese humedal se va a terminar secando igual. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que uno a veces no entiende. O sea, otorgan permisos para construir en sectores que no son aptos, incluso que son peligrosos para inundaciones, por si existe algún terremoto, o en algunos cerros de acá de Puerto Montt, que tú sabes que los cerros también ceden cuando llueve mucho. Sí. Y también se otorgan permisos así, sin ir a ver los terrenos. O por lo menos esa fue la respuesta que nosotros nos dieron. Entonces, si el ministerio pretende declarar solamente este polígono, no nos sirve. No nos sirve porque se va a secar el humedal a futuro igual. Ya incluso acá la empresa tapó unas vertientes naturales que alimentaban este humedal. Y seguramente, ¿no es cierto?, las entubó y las metió a las aguas lluvias. ¿Y qué pasa cuando llueve? Suben esto y se empiezan a inundar las calles. ¿Qué es lo que pasa? Acá, mira, acá tenemos 2 ejemplos de lo que ha pasado acá. Este es de Avenida Austral y de Valle Volcanes, que una de las amenazas, ¿no es cierto?, es las inundaciones. De hecho, un vecino nos dijo, acá llueve 4 horas seguidas y se inundan las calles y se inunda mi casa también. Entonces, la gente ha logrado ha querido vender estas casas y no las compran porque todo el mundo en Puerto Montt sabe que este sector se inunda. A las 11 de la mañana del día 24 de agosto ya dejó de llover hace más de 8 horas de manera intensa, pero aún es difícil poder pasar por Avenida Austral. Al final, acá cerca de donde está el aeródromo La Paloma, sector Colegio Da Vinci, está el paso obstaculizado por seguridad para que no se queden los vehículos ahí pegados. ¿Carola? Y estos años anteriores pasaba, pero la intensidad que está ocurriendo ahora. Estas pruebas, estas instancias que tienen ustedes como organización, ¿no han logrado presentarlas en la municipalidad a través del consejo, con contacto con los concejales, valga la redundancia, con el alcalde, con el mismo departamento de obras que señalas tú, para evitar este tipo de situación? Sí, nos hemos juntado en reiteradas ocasiones. Nos aburrimos, por lo menos yo me aburrí ya de juntarnos. Hicimos mesa de trabajo, donde se hablaba el tema, mostrábamos y varios videos más que tenemos, pero no llegamos a nada,
O sea, no son instancias resolutivas. Por ejemplo, claro, el alcalde de acá, en su oportunidad, hizo un estudio de humedales, catastró 21 humedales, pero faltan muchos más humedales. Ahora, cuando se salió la ley de humedales urbanos, ellos tenían la potestad y tienen el poder para declarar los humedales, y no lo han querido hacer. Entonces ahí tú dices, ya, pero ¿por qué no? No, es que vamos a hacer un nuevo estudio para incluir esos humedales que ustedes me dicen que no están incluidos. Pero ellos pueden declarar ahora los humedales, estos 21, y después pueden seguir incluyendo otros humedales. Entonces, ¿y por qué no los quieren declarar ahora? ¿Por qué no los declararon en enero? Entonces ahí tú, lamentablemente, con todo lo que uno pasa y lo que uno ve, claro, te surge la duda. ¿Por qué no aceleran el proceso? Tienen todas las herramientas, ya está la ley, ya está el reglamento, o sea, ¿por qué no empezaron a declarar los humedales? Imagínate, ¿cuánto hemos peleado por el humedal Llantén y todavía ni siquiera lo declararon? Ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente, dentro del listado que está de los humedales de la región de los lagos, debería haber sido el primero que sale en la lista, y no fue así. ¿Y por qué no es así? Algo quieren construir. Pero si no pueden, hay un fallo de la Corte Suprema y no pueden construir. Entonces, ¿por qué no fue el primero? Por último, históricamente, es un humedal chiquitito, pero tiene ganado un fallo en la Corte Suprema. ¿Por qué no fue el primero en la lista? Que es lo que nosotros esperábamos y todos los vecinos, ¿no es cierto?, de Avenida Austral esperaban. Entonces ahí, claro, ahí yo siento que no sé qué hay, pues. ¿Por qué esa demora en esperar, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos que denunciar, que enviar oficios al ministerio? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hacer las cosas bien desde un inicio? O sea. Carola, y pasando a otro tema, y en tu trabajo más específico en el Centro de Rehabilitación de Fauna de la Universidad San Sebastián, ¿cómo es esa experiencia? Sí, es súper, bueno, gratificante, es una profesión o un área que a mí me apasiona. Ya desde mi época estudiantil que me he dedicado a fauna silvestre, y ahora tener la oportunidad de trabajar en un centro, y bueno, he trabajado en otros también, es gratificante, a la vez igual. Las personas a veces no dimensionan, piensan que los animales silvestres son como animales domésticos, ¿ya? Que se van a recuperar todos. Lamentablemente nosotros no tenemos, o los centros de rehabilitación en general no tienen esa tasa de recuperación que la gente piensa, ¿no es cierto? Porque acá un animal pasa un mes en tratamiento, 2 meses, 3 meses, hasta a veces 5 meses, y de ahí se puede liberar. Ya eso depende de la especie, depende de cada paciente. Y bueno, cuando se logran liberar, sí es una satisfacción, que se pueden hacer las cosas, y eso pasa por el tipo de especie que es. O sea, las especies silvestres tienen un instinto, ya ellos se esconden cuando se sienten mal para no ser presa de los depredadores. Entonces, cuando ustedes lo encuentran enfermo, es porque esa ave o ese pudú o ese zorro estuvo mucho tiempo enfermo, o le pasó algo, ¿no es cierto?, hasta lograr su recuperación. O sea, que ustedes lo hayan encontrado y traer acá y tratar de recuperarlo, a veces no es tan fácil. ¿Y qué especies son las más comunes que ustedes tienen que atender? Bueno, de las especies lo que más llega, aves.
el 70% de las especies que a nosotros nos llegan son aves, de las cuales las que más llegan son tiuques, choroy y bandurrias, ¿ya? Y de las cuales, porque no todos los colegas, ¿no es cierto?, y científicos están a favor de los centros de rehabilitación, no todos, porque dicen que nosotros se interviene, ¿no es cierto?, en la selección natural de la especie. Por ejemplo, si una bandurria no está apta para desarrollarse, ¿no es cierto?, en su medio ambiente, claro, es la más débil, es la que más se enferma y es la que fallece. Pero a nosotros, de las aves que nos llegan, la mayoría son por causa del hombre, ¿ya? O porque esta lechuza chocó con un auto y se encandiló, o porque el tiuque se electrocutó, o porque le dispararon. Le tiraron una piedra, ¿ya? Lo atropellaron. Últimamente nos han llegado varios zorros por atropello. Yeah. Y claro, la fractura es muy grande. Claro, fuera un perro, un perrito, ¿no es cierto?, puede andar con estos carritos o puede quedar cojo, pero un zorro no tiene mucho sentido dejarlo cojo, o sea, no lo vas a poder liberar porque va a ser presa fácil para otras especies. Y bueno, acá nos llegan hartos lobos igual, lobos marinos, que es una de las especies que a mí me gusta mucho. Bueno, yo realicé mi tesis de pregrado con lobos, entonces tengo como una fascinación con los lobos de mar. Y eso nos llegan harto. Y claro, el manejo con los lobos igual es complejo, no es fácil. Claro, así es. ¿Y por qué llegan bastante los lobos? ¿Cuál es la causa? Bueno, también por los humanos. Los lobos que nos llegan tienen perdigones en la cara. Generalmente les disparan en la cara. Voy a buscar una imagen porque en realidad es como bien impactante. Cuando tú sacas una radiografía y ves ese pobre lobo que no sabes cómo come, porque tiene un montón de perdigones en su... Carola, ¿y a ellos quién les dispara? ¿Pescadores? ¿La gente de los centros cultivos? ¿Quién? Bueno, ahí yo no tengo pruebas. Yo Porque creo no creo que que... los lobos marinos manejen armas, Carola. No, no, pero ese es un tema gigante, ¿no? Porque, claro, los lobos les disparan porque van, ¿no es cierto?, a las loberas, o sea, a los centros de cultivo, o persiguen a los pescadores artesanales, ¿no es cierto?, atrás del bote, pero es responsabilidad del hombre que estos lobos, ¿no es cierto?, se hayan cebado. Se llaman lobos cebados los que andan ahí. Porque ¿qué hacen los pescadores, tanto artesanales como de cerco? Limpian los peces y van tirando, ¿no es cierto?, hacia atrás. No sé si ustedes lo han observado, sí, pero van tirando, o en el mismo acá Ángel Mo, limpian y tiran. ¿Y quién está ahí? Los lobos que se empiezan a comer, ¿no es cierto?, lo que ellos tiran. Y eso son lobos cebados, que se llama, y esos lobos son, bueno, malos reproductores, y ha sido responsabilidad del hombre que sea así. Y ahora resulta que nos molesta. Mira, esa es una imagen, una radiografía de un cráneo, ¿no es cierto? Mira la cantidad de perdigones que tiene. Mira qué impresionante. Generalmente llegan así, pues les disparan en la cabeza y resulta que este lobo queda ciego. Si te fijas, ahí está el ojo y ahí tiene un perdigón, en este lado también, aquí, acá y ahí. O sea, un lobo con un ojo logra volver a recuperarse y comer, pero hemos tenido experiencias bien malas en que le han perdido la visión completa y ahí no hay recuperación y tienes que llegar a la eutanasia.
Y desde el punto de vista educativo hacia la comunidad, hacia la juventud, ¿cómo opera el centro de ustedes? ¿Hay algún plan en ese sentido? Porque esa es uno de los objetivos de los centros de rehabilitación, sobre todo con Sí, aquellos animales que no se pueden liberar. sí, bueno, de hecho existe la vinculación con el medio, la universidad lo tiene bastante desarrollado, de hecho este año, el año pasado en realidad, en mi colega Javier, que trabajaba conmigo, Javier Cabello, se ganó un proyecto de vinculación donde realizamos distintas charlas a los servicios públicos, pero también lo quisimos extender a, por ejemplo, a las escuelas que están con certificación medioambiental, que son muchas en la región de los lagos. ¿Ya? Y de ahí, bueno, como hicimos igual a los departamentos de medio ambiente de las municipalidades, para que conozcan, ¿no es cierto?, la biodiversidad, porque lo que no se conoce no se protege, no se respeta, porque nos han pasado varios casos, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, te llaman que encontraron un polluelo de halcón y llegan con un polluelo de tiuque. O a veces nos dicen, encontré un polluelo de tiuque y resulta que es un polluelo de concón, que es una ave rapaz nocturna. Entonces, ahí hay que, ¿no es cierto?, ir educando a la gente, sobre todo igual con especies exóticas, porque igual a veces nos llaman por palomas, por ejemplo. Y las palomas son especies exóticas que no las podemos recibir porque transmiten un montón de enfermedades, no son nativas ni endémicas de Chile y se trata de explicar, ¿no es cierto?, que dentro de, con los servicios que nosotros trabajamos, que es el SAC, no está contemplado como fauna silvestre la paloma, porque es una especie que ingresó a nuestro país. Y muchas veces la gente se molesta y se enoja, pero claro, ahí hay que tratar, ¿no es cierto? Es como yo siempre les digo, es como que usted me traiga un bisón y quiera que yo eh, lo sane, o sea, el bisón produce un montón de daño y claro, la gente lo asocia más al bisón, que es una especie introducida y que es dañino, que una paloma que le tira palomitas y que la ve, ¿no es cierto? Pero son especies que transmiten enfermedades a nuestras especies nativas y endémicas en Chile. No se pueden proteger, pues. No, no se pueden proteger. Y bueno, vamos a llegar a un tema angular, ya que nos están quedando algunos minutos. El tema de la educación, como decía Carlos, en los niños, Carola. Hay un trabajo ahí que ustedes pueden aportar mucho, porque los niños son como una esponja que empieza a absorber conocimientos que van a ir en pos de las dos cosas que hemos hablado, en pos de la biodiversidad y en pos del cuidado de los animales. Sí, nosotros, bueno, hemos realizado bastantes charlas con algunos estudiantes también. Lo que a mí me sorprende harto es que, por ejemplo, los colegios urbanos, tú hablas, y cuando yo salía, cuando era estudiante, igual a dar charlas, ya nombrenme especies nativas o endémicas y te nombraban el tigre, el elefante, especies que acá no están, ¿ya? A diferencia de las escuelas rurales, que te dicen la huiña, el zorro, los conocen, los identifican muy bien. Y bueno, desde ese punto de vista, yo creo que igual hay que incluir a los profesores, a los apoderados y a los niños. Porque claro, los niños como que, como dices tú, son unas esponjas y ellos entienden, tú con una imagen ellos ya entienden, pero un adulto es mucho más difícil de convencer. Claro. Ya que, por ejemplo, yo peleaba mucho, igual con mi abuela, por los pumas. El puma, claro, ella era de campo, ¿no es cierto? Y claro, si se iba a comer una oveja al año, estaba bien, pero a veces me decía se ceba y se lleva 5 y ahí escopetazo, ¿no?, con el puma. Y
y cómo hacer entender, ¿no es cierto?, a los campesinos que el puma, claro, no, cuando realiza esas acciones es porque anda con sus cachorros y le está enseñando a cazar, ¿ya? Claro. Y esos son eventos como esporádicos, ¿no es? Y el error que ahí comete la persona es retirar el cuerpo. O sea, claro, ¿qué hacía mi abuela? Sacaba la oveja, que la dejaba medio morir, o que la dejaba por ahí, y claro, el puma venía el otro día a terminar de comerse esa oveja específicamente, y no, pues, no estaba, así que mataba otra y otra. Lo que la gente tiene que hacer es dejarlo ahí, y el puma demora como 3 días en comérselo, y después no va a volver hasta el otro año, quizá. Ya. Entonces, claro, son cosas que con charla uno trata de transmitir lo que uno ha aprendido, ¿no es cierto?, lo que ha escuchado de cuando eras estudiante, o cuando vas a seminarios o cosas así, o experiencias de vida de También, campo, como mi abuela era de campo, yo tuve una niñez muy, muy feliz, muy cerca de las especies silvestres. muy bien. Entonces, desde ahí yo creo que nació mi interés en estudiar veterinaria. Desde la naturaleza. Sí, desde las Bueno, peleas con mi abuela. eso te ayudó para decidirte a estudiar veterinaria. Claro, yo después pienso y siempre cuento lo mismo, que igual ella tenía plantación de manzanos, ¿ya? Porque hacía chicha y nos mandaba a cuidar a los coipos, porque según Ya. ella los coipos le comían todas las manzanas. Y Ya. claro, tú veías familias de coipos, pero que una que otra manzana se comerían, pero no todas las manzanas que ella tenía. Ya. Entonces, claro, ahí, ¿no es cierto?, uno va tratando de transmitir a través de la experiencia la forma igual de protección de estas especies, por el conocimiento y cómo protegerlas también. También. Bueno, Carola, te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, también a Carlos. Ya estamos terminando ya nuestro programa. Te agradecemos el conocimiento entregado que a nosotros nos ayuda a conocer más el tema medioambiental, el tema de los animales, y también a nuestros televidentes, para tener argumentos y desarrollar una conversación al interior de nuestros hogares o donde nos desempeñemos. Por lo tanto, agradezco nuevamente tu disposición, Carola. Lo mismo a mi querido hermano Carlos Cabello Cárdenas, ¿ya? Le agradezco haber participado. No voy a dejar de mencionar a nuestro director, a Alex, que gracias a él se coordina nuestro programa y sale al aire de manera tal de que produzca un impacto en las familias. Estimados televidentes, nuestro programa de mediodía a medianoche llega a su fin y nos estamos viendo en un próximo programa. Hasta siempre. Muchas gracias.